Hello, gente, ¿qué onda? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más de Barco de Papel. Mi nombre es Rubén Terán y quiero agradecerte porque estás escuchando este podcast. Gracias a todas aquellas personas que me han mandado mensaje, que se han comunicado conmigo, que han compartido el podcast. Lo valoro y lo agradezco muchísimo para que más gente pueda pues ayudarles de alguna manera estos pequeños episodios que estoy grabando. Y me vine nuevamente al parque que grabé la última vez. Me gustó la experiencia de grabar al aire libre, está chilo, así que si escuchas ruidos de fondo, pues ya sabes, volví a venir al parque. Y iba a grabar otro tema hoy y ya tenía preparado otro tema que quiero tocar con ustedes, pero quise hablar de lo que voy a hablar a continuación porque es algo que he tenido en mi mente estos últimos días bastante y dándole muchas vueltas y es acerca del título de este podcast. Y así es, señoras y señores, yo también me he sentido perdido. Yo también me he sentido perdido y yo también he sentido que de repente mi vida no tiene sentido. Yo también me he preguntado qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y yo también me he sentido perdido. Y yo creo que, pues, ¿quién no se ha sentido perdido de repente en un momento de su vida, no? ¿Quién de repente no se ha sentido así? Tengo un amigo en Hermosillo, el Sammy Reyes. Te mando un saludo, mi querido Sammy. Que cada vez que yo lo veía, él me daba un abrazo. Y me daba un abrazo y olía el perfume que yo traía y me decía, hueles a hombre que sabe lo que quiere. Y siempre que lo abrazaba y que me echaba ese perfume en particular, me decía lo mismo. Ah, qué rico hueles a hombre que sabe lo que quiere, me decía. Y yo, vato, pues es el único perfume, es el perfume nada más. y nada, me da risa por eso. Y si tú quieres oler a hombre que sabe lo que quiere, pues mándame un mensaje y te digo qué perfume es. Pero sí, cuando me decía eso Samuel, yo no manches, en medio de una crisis existencial y yo, rayos, es únicamente el perfume porque estaba atravesando crisis existenciales y me sentía muy perdido. Pero te mando un saludo, mi querido Sammy, si estás escuchando esto. Pero ¿quién no se ha sentido perdido? ¿Quién no se ha sentido que no sabe lo que quiere, que no sabe hacia dónde va? Y yo creí que las crisis existenciales únicamente eran en la adolescencia, pero no. Me di cuenta que también solemos entrar en crisis existenciales cuando atravesamos una situación complicada, cuando atravesamos un proceso difícil de que replantee nuestra vida. Solemos tener este tipo de crisis existenciales y de repente sentirnos perdidos. Entonces yo últimamente, los últimos años, pasé por una situación muy difícil que me hizo replantear todo mi plan de vida, replantear toda mi vida. Y pues sí, estuve en bastante tiempo en crisis existenciales y sintiéndome perdido. Y de esto es acerca de lo que te quiero hablar, porque me di cuenta que casi nadie vive con propósito. Es decir, casi todas las personas viven en un modo automático de supervivencia. O sea que nada más están enfocados en trabajar para tener, para comer, para vestir y para un techo donde vivir, donde dormir, para vivir. Y únicamente, fuera de ahí, muy pocas personas realmente tienen una razón, un propósito, una misión, algo que les dé sentido a su vida de una forma más profunda, sino que la mayoría de las personas me di cuenta que viven en automático. Y cuando yo estaba atravesando estas crisis existenciales y que me sentía perdido, yo pensaba que yo era el único que estaba así. Y yo veía a otras personas y decía, la torre, qué suave estas personas que, como me decía Sammy, saben lo que quieren y saben a dónde van, y yo en medio de esta crisis existencial me siento perdido. Pero me di cuenta que no, al relacionarme con distintas personas y ciertas actitudes que tenían, ciertas decisiones que tomaban y las consecuencias que tenían, me di cuenta que tampoco sabían qué era lo que estaban haciendo y también muy probablemente estaban perdidos, pero el punto es que no lo hablan. Y la verdad es que a mí nunca me ha importado ser vulnerable, ser sincero, ser real. Necesitamos gente real y nunca me ha importado abrir mi corazón y es lo que quiero hacer en este podcast. Abrir mi corazón y decirte, sí, yo también me he sentido perdido.
Yo también he sentido que de repente mi vida no tiene sentido. Pero me di cuenta que de eso, que muchas personas viven en un modo automático. Nada más para trabajar, para tener para comer, vestir y un techo donde vivir. Y se acabó. Y eso es básicamente lo que el sistema económico o el sistema del mundo nos enseña. Estoy viviendo un tiempo en Estados Unidos ahorita. Acá me encuentro grabando este episodio. Y he conocido a muchos paisas mexicanos de diferentes países de Latinoamérica. Y pues he conocido más de cerca, ¿no?, el famosísimo sueño americano. Y yo lo había escuchado, el sueño americano, y que la gente decide emigrar para este país por mejores oportunidades, etcétera. Pero he visto un común denominador, que la mayoría de las personas que tienen este sueño americano, el sueño americano básicamente consiste en tener nada más. Que está bien, no hay nada malo en tener, en superarse, en mejorar tu calidad de vida en cuanto a lo material. Pero, ¿qué hay de más allá? El sistema del mundo nos enseña nada más a eso, a vivir, para comer, para vestir y para tener un techo. Es decir, el sistema del mundo está enfocado en tener nada más. Y es algo muy fuerte porque mucha gente que se enfoca en tener, y lo hemos visto en personas que terminan siendo ricas, millonarias, siguen teniendo crisis existenciales. Es decir, gente que no le hace falta nada, que tiene toda la vida resuelta de ellos y quizás de sus generaciones, y siguen teniendo problemas psicológicos, problemas emocionales. ¿Por qué? Porque no está, la razón de nuestra existencia no se encuentra en la acumulación o en el tener. Y por otra parte, hay otro sistema. Está el sistema del mundo que nos enseña a únicamente trabajar, producir, vivir en automático para comer, vestir y tener un hogar, rentado, propio, como sea. Pero hay otro sistema que es el sistema del reino de Dios. Y mientras que el sistema del mundo se enfoca en tener, el sistema del reino de Dios se enfoca en ser, se enfoca en el ser. El sistema del reino de Dios nos enseña a vivir con propósito, a tener una vida con sentido, a tener una razón de vivir, una razón para levantarse cada mañana, a tener una vida con sentido, con propósito. Y el sistema del reino de Dios nos dice que tú y yo vivimos una vida con propósito cuando vivimos para amar y para servir. Y definitivamente esto está en el ser. Cuando dejamos de preocuparnos de vivir en automático y nada más dedicarnos a producir, trabajar, ¿para qué? Trabajar para comer, para vestir y para tener un techo y nada más. Y cuando la vida se convierte nada más en trabajar para comer, para vestir y para tener, hay un punto en que la vida enfada y la vida no tiene sentido, en que es demasiado superficial, que no haya una razón más profunda de eso. Y quiero leer una parte de un verso de la Biblia que tiene que ver con esto y que yo creo que Dios me habló esta semana, y está en Mateo 6:25. Y dice: por eso les digo, está hablando Jesús, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en el granero, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Es decir, estamos en esta vida para algo muchísimo más que trabajar, para algo muchísimo más que nada más producir. Estamos en esta vida para vivir esta vida con un sentido, con una razón, y este sentido, esta razón lo encontramos cuando nos enfocamos a amar y en servir. Si tú te sientes perdido, yo te entiendo. Pero te quiero preguntar, ¿qué es aquello que a ti te da un brillo, que a ti te pone un brillo en los ojos? ¿Qué es aquello que amas hacer? ¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Qué es aquello que harías aunque no te pagaran por eso?
Mi pastor en Hermosillo, Gamaliel Cota, dice: si tuvieras el tema del dinero resuelto, todo el tema del dinero resuelto en toda tu vida, ¿a qué te dedicarías? ¿A qué dedicarías tu tiempo? ¿Qué harías? Es una pregunta muy interesante, porque puede ser que mucha gente haría lo que les apasiona hacer. Otra gente puede ser que se enfoquen en hacer nada más cosas egoístas, de hedonistas, únicamente para sus propios deleites. Y aún al poseer todo, al lograr todos los mayores placeres, experiencias de otras personas nos enseñan que tampoco la vida está en eso. Tampoco nos vamos a encontrar cuando hacemos eso, sino que tú y yo vamos a encontrarnos y vamos a hallarle sentido en la vida cuando hagamos y pongamos en práctica aquello que nos apasiona, pero no solamente eso, sino que lo utilicemos para amar y para servir a otros. Entonces aquí la pregunta es: ¿cómo puedes usar ese talento que tú tienes, eso que te gusta hacer, de lo que sea, para amar y servir a otros? En lo personal, yo me he dado cuenta que cuando he tenido estas crisis existenciales y cuando me encuentro perdido, es cuando estoy viviendo en el sistema del mundo. Es decir, cuando me estoy preocupando demasiado en el tener, cuando me estoy preocupando en el qué voy a comer, qué voy a vestir, de qué voy a vivir, etcétera, y que no estoy haciendo aquello que me apasiona. A mí me apasiona amar y servir a otros por medio de misiones. Me encanta ir a comunidades con niños en situación vulnerable, con familias en situación vulnerable, y llevar programas sociales para su desarrollo, llevar programas también de asistencia, proveyendo las cosas que ellos necesitan. Me encanta y me apasiona. De hecho, fundé un movimiento que se llama Movimiento Freaks. Ir a las calles y hacer experimentos sociales, utilizar creatividad, utilizar arte para ir y amar y servir a otros, dar abrazos gratis, pintar murales que concienticen, vestirme de payaso y visitar asilos, albergues, hospitales y llevar alegría. Eso a mí me llena mi tanque de felicidad. Eso a mí me regresa mi brillo en los ojos. Eso me encanta y eso hace que yo me sienta encontrado. Eso hace que yo me sienta que mi vida tiene sentido. Entonces, en tu caso, ¿qué es aquello que a ti te apasiona? ¿Qué es aquello que tú amas? ¿Y cómo lo puedes poner al servicio de los demás? Así puede ser que te guste, que te encante la cocina. Puede ser que te encante inclusive dedicarte a lo mejor al hogar, a criar a tus hijos. Puede ser que te guste, no lo sé, la administración, el deporte. ¿Cómo puedes amar y servir a través de eso? Ahí vas a encontrar ese sentido en la vida. Y cuando tú te sientas perdido o perdida, yo te invito a que vuelvas a aquello que te enciende esa chispa, que te enciende esa llama, eso que te apasiona, y que lo utilices para dejar una huella en los demás. Porque es ahí donde vas a encontrar tu propósito. Porque eso de talento que tú tienes, y cuando tú lo utilizas para amar y servir, tiene que ver con tu diseño con el cual tú fuiste creado. Y cuando tú y yo vivimos siendo y viviendo, siendo y haciendo en nuestro diseño, es cuando nuestra vida tiene sentido. Cuando amamos y servimos, porque estamos dejando una huella en este mundo, porque estamos trascendiendo. Mientras que lo material se va a acabar, lo material se va a echar a perder, lo material se va a quedar aquí el día en que muramos. Lo que tú y yo hagamos para amar y servir a otros por medio de nuestro talento va a dejar una huella permanente en las vidas de las personas. Y tengo un querido amigo, Efraín Soto, y yo publiqué algo de esto en mis redes sociales, y él me comentó y me dice Efraín Soto: nuestra vida tiene sentido cuando servimos a otros. Y es cierto. Y quiero dejarte con esto, último verso 31 del mismo Mateo 6. Así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Dios ya sabe que sí necesitas comida y vestido para esta vida, sí sabe que lo necesitas. Pero adivina que el 33 dice: busquen primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten.
todo lo que necesiten. Cuando tú te sientas perdida, perdido, enfócate en utilizar tus talentos para amar y servir a otros. A eso se refiere vivir en el sistema del reino de Dios, en el ser. Y Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Bueno, esto fue Barco de Papel y quiero mandarle un saludo a todos mis colegas, amigos misioneros que decidieron dejar de vivir en el sistema del mundo por vivir en el sistema del reino de Dios, enfocarse en dejar huella en la vida de las personas en vez de acumular. Los admiro, los respeto y de verdad deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga grandemente. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Barco de Papel.